¿Qué clase de hombre convierte un banquete en un espectáculo sangriento? ¿Qué clase de emperador se considera un dios viviente, capaz de convertir una ciudad entera en escenario de su locura? Era adorado, temido y, a veces, incluso venerado, pero tras su corona y su falsa divinidad se escondía una mente obsesionada con el poder. Calígula no se conformaba con gobernar Roma, quería destruirla y reconstruirla a su imagen. En su incansable búsqueda del control absoluto, no dudó en matar, humillar e incluso desafiar a los mismísimos dioses. Sus actos más oscuros, casi nadie los conoce, hasta ahora. Prepárate para descubrir los secretos más oscuros del emperador, que desafió al imperio, a los dioses y a la misma lógica humana, porque tras la locura de Calígula se esconde un poder que nadie debería haber poseído jamás. Calígula nació en el año 12 después de Cristo en Antium, un lugar marcado por la guerra y la política. Desde pequeño, se acostumbró a la vida militar y a los problemas de su familia, marcada por la tragedia. Su padre, Germánico, fue un héroe popular, pero murió sospechosamente. Tras la muerte de su padre, Calígula comenzó a ser tratado como un huérfano de poder, pero su relación con Tiberio, emperador por aquel entonces, cambiaría el curso de su vida. Fue llevado a Capri, donde permaneció bajo la atenta mirada de Tiberio, un período que moldeó su perspectiva política. En el exilio, Calígula se vio obligado a observar el ambiente corrupto y violento de la corte imperial. Los banquetes decadentes y los juegos políticos que presenció le hicieron comprender que, para sobrevivir en Roma, necesitaba ser más astuto que justo. La muerte de Tiberio allanó el camino para que asumiera el poder inesperadamente. Cuando Calígula ascendió al trono, su ascenso fue recibido con entusiasmo popular. Liberó prisioneros y perdonó deudas, acciones que inicialmente le granjearon la simpatía del pueblo. Sin embargo, su salud se deterioró rápidamente, y la misteriosa enfermedad que padeció marcaría un punto de inflexión en su personalidad. El hombre que resucitó tras su enfermedad no era el mismo. Algo en su mente se había roto. Este acontecimiento provocó un cambio crucial. Calígula, antes digno de confianza, ahora se consideraba un ser superior. Creía que los dioses lo habían elegido para gobernar con autoridad absoluta. Su comportamiento empezó a reflejar esta nueva convicción, y sus acciones empezaron a desafiar las normas políticas y religiosas de Roma. Su visión del imperio, antes centrada en el bien común, fue reemplazada por un deseo insaciable de poder personal. Durante su breve reinado, Calígula intentó erigirse en el centro de todas las esferas de poder. La devoción pública que antes había rendido a los dioses romanos se transfirió gradualmente a sí mismo. Creía que, al declararse deidad, controlaría aún más el destino del imperio. Este afán de autoafirmación fue la primera señal clara de su psicosis. 2. El asesinato de su padre y el oscuro legado familiar. La muerte de Germánico, el padre de Calígula, es uno de los mayores misterios de la historia romana. Germánico, un popular comandante, murió en circunstancias sospechosas durante una campaña en Oriente. Algunos historiadores creen que fue envenenado, posiblemente por orden de su colega Sejano, jefe de la Guardia Pretoriana. Esta prematura muerte marcó el inicio del trauma familiar de Calígula. La tragedia familiar de Calígula comenzó con la muerte de su padre y la posterior acusación de traición contra su madre, Agripina, quien fue exiliada. Su hermano, Druso, también murió en circunstancias que levantaron sospechas de envenenamiento. Calígula, sin embargo, sobrevivió a esta serie de asesinatos e intrigas, convirtiéndose en el único miembro de la familia que sobrevivió, aunque en un severo exilio. La desconfianza hacia el imperio y su entorno creció enormemente. Este entorno de asesinatos y traiciones moldeó profundamente la psique de Calígula. A diferencia de otros emperadores que lidiaban con traumas familiares, Calígula no mostró remordimiento, sino más bien un deseo de venganza y control. Su retorcida psicología, alimentada por la muerte de sus seres queridos, le hizo creer que estaba destinado a gobernar sin límites ni oposición. Durante su exilio en Capri,
aprendió a usar el miedo como herramienta para consolidarse. El abuso de poder de Tiberio y las humillaciones sufridas por su familia generaron una necesidad insaciable de recuperar la autoridad. Calígula ya no veía la política como una lucha por el bien común, sino como una batalla personal por la supervivencia y la conquista de la soberanía absoluta. La figura de Germánico, aunque ausente, aún se cernía sobre Calígula, pues deseaba honrar el nombre de su padre. Sin embargo, su forma de honrarlo terminó siendo establecer su propio legado, un legado de crueldad, dominación e insensatez. Calígula no solo buscaba el poder, sino que intentó asegurarse de que nadie, ni siquiera los dioses, pudiera desafiar su poder. 3. Calígula y el caos de su misteriosa enfermedad. El surgimiento de un dios viviente. La enfermedad de Calígula es uno de los mayores misterios de su vida. Algunas fuentes relatan que sufrió una fiebre inexplicable que lo dejó extremadamente débil. Al recuperarse, algo en su personalidad cambió por completo. El emperador, antes razonable, se había convertido en un hombre obsesionado con su propia grandeza. Empezó a creer que los dioses lo habían tocado, convirtiéndolo en una entidad divina. Esta transformación llevó a Calígula a adoptar un comportamiento sumamente egoísta e irracional. Se retiró de los asuntos políticos del imperio y comenzó a centrarse en la construcción de una imagen divina. El culto al pueblo se convirtió en una obsesión creciente y comenzó a realizar ceremonias que reforzaban esta idea de divinidad. Pero sus acciones se distanciaban cada vez más de la realidad, y su cordura parecía desmoronarse. Creyéndose un dios viviente, Calígula se propuso desmantelar las normas religiosas de Roma. Hizo que las cabezas de las estatuas de los dioses romanos fueran reemplazadas por su propia imagen, lo cual constituyó un profundo insulto a la religión romana. Insatisfecho, planeó colocar una estatua de sí mismo en el templo más sagrado de Jerusalén, una iniciativa que fue frustrada por la intervención de Herodes Agripa I, amigo de la infancia del emperador. Este impulso divino también se manifestó en su forma de vestir y presentarse en público. Calígula comenzó a usar túnicas doradas, coronas e incluso incienso, en un intento de emular las imágenes de los dioses griegos y romanos. Cada uno de sus movimientos era una representación teatral, donde era el centro de atención. Su comportamiento ya no era el de un gobernante, sino el de una figura mística, incomprensible para el pueblo. Este período de fe absoluta en su divinidad significó que Calígula ya no veía límites a sus acciones. Creía que, como Dios, podía hacer lo que quisiera sin preocuparse por las consecuencias. Esto resultó en medidas cada vez más arbitrarias y crueles, incluyendo una serie de ejecuciones que desafiaban la lógica. Su imperio era ahora un escenario para su grandeza, y todos los demás eran meros personajes secundarios en su historia. 4. El decreto divino. Como Calígula intentó convertir a Roma en su reino personal de dioses, la auténtica obsesión de Calígula por convertirse en un dios viviente estuvo acompañada de una serie de actos de absoluta arrogancia. Mandó construir templos en su honor y exigió que todos los ciudadanos de Roma lo veneraran como a un dios. Con ello, no solo destruyó la idea de una Roma republicana, sino que también contradijo las tradiciones religiosas de su cultura. Para él, el imperio ya no era una nación, era una extensión de su propia divinidad. Las primeras señales de esta transformación se dieron cuando empezó a ordenar que se modificaran las estatuas de otros dioses romanos para incorporar su propia imagen. Este gesto era más que una simple exhibición de poder, era un profundo desprecio por la religión que sustentaba el imperio. Quería ser visto no solo como un gobernante fuerte, sino como la encarnación de una fuerza divina que no necesitaba adoración. Exigía obediencia y reverencia. La mayor indignación se produjo cuando Calígula decidió que su propia imagen debía ser venerada en los templos más sagrados de Roma. Ordenó que la estatua de Júpiter, el principal dios romano, fuera reemplazada por una imagen suya. El impacto de esta acción fue inmenso, pues todos los romanos sabían que tal acto no solo constituía una transgresión religiosa, sino una amenaza directa a los cimientos del imperio. Además de transformar Roma en una ciudad dedicada a sí mismo,
Calígula comenzó a aparecer en público vestido de oro y a venerarse como una deidad. Los romanos presentes eran obligados a arrodillarse y venerar al emperador, como si fuera Júpiter o Marte. El concepto mismo de gobierno se distorsionó. Ya no había un líder al servicio del imperio, sino un emperador que veía el imperio como un vehículo para su propia glorificación. Este periodo, en el que Calígula buscó ser venerado como una deidad, fue quizás el más destructivo para Roma. Su autoproclamación como Dios minó la confianza pública en el imperio y creó un vacío de autoridad. ¿Cómo podían los romanos confiar en un líder tan desconectado de la realidad y tan absorto en su propia imagen? El resultado fue una creciente inestabilidad que arrastraría a Roma a una espiral de decadencia. 5. La guerra contra Neptuno. El emperador, luchando contra las olas, Calígula creía que su poder era tan absoluto que incluso los dioses debían someterse a su voluntad. Esto quedó claro durante la llamada guerra contra Neptuno, una de las acciones más absurdas de su reinado. Durante una campaña militar en la Galia, ordenó a sus soldados enfrentarse al mar, como si estuvieran luchando contra el mismísimo dios del océano. Esta guerra contra la naturaleza se convirtió en una de las mayores excentricidades de su carrera. Los soldados, bajo sus órdenes, fueron obligados a marchar a la playa y luchar contra las olas del océano con las espadas desenvainadas. Aunque pareciera una sátira o un acto de locura, para Calígula representaba un intento simbólico de demostrar su dominio sobre todo, incluidos los dioses. No veía la naturaleza como un desafío, sino como algo que debía ser sometido a su voluntad. Tras la batalla contra el mar, Calígula hizo que sus soldados recolectaran conchas marinas, las cuales proclamó trofeos de guerra. A este acto absurdo le siguió una celebración que incluyó un desfile triunfal por las calles de Roma. Para muchos, este momento simbolizó la ruptura total entre la realidad y la locura del emperador. Calígula quería que todos vieran que, bajo su gobierno, incluso el mar era una extensión del imperio. La guerra contra Neptuno no fue solo un acto de vanidad, fue un intento de reforzar su idea de que todo estaba bajo su control. Al desafiar al océano y a sus propios soldados, afirmaba que su poder no tenía límites. Este episodio sirvió como metáfora de su visión de gobierno, total, inflexible y desconectado de toda lógica. El triunfo de Calígula sobre el mar dejó una huella imborrable en Roma. Para sus enemigos, fue una confirmación de su creciente locura. Para sus súbditos, un recordatorio de que el imperio estaba gobernado por un hombre que ya no tenía contacto con el mundo real, sino solo con su propia idea de grandeza. Calígula sentía un profundo desprecio por las instituciones romanas, y el Senado fue una de sus mayores víctimas. En lugar de respetar la autoridad del Senado, la utilizó como plataforma para demostrar su poder absoluto. Calígula solía convocarlos a largas y humillantes sesiones, donde los obligaba a aplaudir discursos vanos o incluso a formular falsas acusaciones de traición. El Senado, que antaño había simbolizado la democracia romana, se convirtió en el blanco de su crueldad. Al humillar públicamente a los senadores, Calígula dejó claro que le importaban poco las tradiciones y el funcionamiento de la república. En sus sesiones, seleccionaba senadores al azar y los obligaba a arrodillarse ante él, algo impensable para cualquier otro emperador. Subordinar a todos a su voluntad fue una de las señas de identidad de su gobierno, y el Senado se volvió cada vez más impotente ante sus exigencias. Pero la humillación de Calígula no se limitó a palabras, también empleó tácticas violentas para demostrar su control. Se rumorea que ordenó asesinar a los senadores que desobedecían sus órdenes, o simplemente caían en desgracia. Estos senadores eran a menudo acusados de traición, y su ejecución se consideraba una forma de reafirmar la supremacía de Calígula sobre las instituciones más antiguas de Roma. Una de las humillaciones más emblemáticas fue el nombramiento de su caballo, Incitatus, para un importante cargo público. Calígula no solo le otorgó una casa de mármol, sino que también lo incorporó a las más altas esferas de la administración romana. Este acto, aparentemente exótico, tenía un profundo significado. Afirmaba que cualquiera, incluso un animal,
podía ejercer un poder absoluto, reflejaba su visión de que las instituciones romanas eran meros peones prescindibles en su gran juego de dominación. Este desprecio por una de las instituciones más poderosas de Roma demostró al mundo que Calígula no estaba interesado en mantener las tradiciones republicanas, sino en aplastar cualquier resistencia a su gobierno. El Senado, lejos de ser una amenaza para su poder, se había convertido en una burla para él, una sombra de lo que fue. Esta humillación sistemática erosionó la confianza del imperio en sus propias instituciones. 7. Banquetes y ejecuciones. El lado oscuro de los festines de Calígula. Los banquetes de Calígula eran famosos no por su opulencia, sino por la crueldad que demostraba durante ellos. Estos eventos se convirtieron en caldo de cultivo para su vanidad y su obsesión por el control absoluto. Durante los banquetes, solía elegir a sus víctimas al azar. Senadores, nobles o incluso ciudadanos comunes eran secuestrados y obligados a comportarse de forma humillante. En estos banquetes no solo circulaba comida y bebida, sino también miedo. Uno de los aspectos más macabros de estos eventos fue cómo Calígula utilizó los banquetes para poner a prueba los límites de su poder. Obligaba a sus invitados a inclinarse ante él y aplaudir sus discursos, y cualquiera que se opusiera a sus órdenes era severamente castigado. Un simple gesto de desagrado o una palabra inapropiada podían significar la muerte. En algunos casos, Calígula decidía personalmente quién debía ser arrojado a la arena o enviaba a sus víctimas a juegos de gladiadores, donde a menudo eran asesinadas ante un público de invitados atónitos. Además de humillar a sus invitados, Calígula también organizaba fiestas sádicas donde el sufrimiento ajeno se convertía en entretenimiento. Le gustaba crear situaciones donde el dolor y el miedo se exponían como si fueran parte de un espectáculo. Los banquetes se convertían en un escenario de tortura psicológica y física, donde nadie estaba a salvo. Las víctimas eran obligadas a participar en juegos mortales, donde el emperador decidía quién viviría y quién moriría. En una de las historias más impactantes, se dice que Calígula se enamoró de la esposa de un senador durante uno de estos banquetes. Sin previo aviso, la llevó a sus aposentos, se casó con ella y declaró públicamente que lo había hecho al estilo de Rómulo, el fundador de Roma. Este comportamiento demostraba no solo su falta de respeto hacia quienes lo rodeaban, sino también su creencia en que su voluntad era una ley incuestionable, incluso si se trataba de un deseo personal momentáneo. Los banquetes, entonces, se convirtieron en una forma para que Calígula reafirmara su control absoluto sobre la vida y la muerte de las personas. Al transformar el acto de comer y celebrar en un ejercicio de poder absoluto, extendió su influencia a los momentos más íntimos de sus víctimas. Cada comida se convirtió en un recordatorio del terror que podía infligir a cualquiera bajo su control. 8. El oscuro legado de Calígula. Como su locura transformó el Imperio Romano, el reinado de Calígula, aunque breve, tuvo un impacto duradero en Roma. Su legado se recuerda a menudo no solo por su locura y excentricidades, sino también por el devastador impacto que tuvo en la estructura de poder romana. El imperio, que antaño había funcionado como una robusta máquina, comenzó a desmoronarse bajo su mandato. La inestabilidad que creó en las instituciones romanas fue una de las principales causas de la decadencia del imperio, que, tras su muerte, nunca volvería a ser el mismo. Calígula no solo desmanteló el sistema político de Roma, sino que también destruyó el tejido moral de la sociedad romana. Su gobierno estuvo marcado por actos de crueldad que desafiaban cualquier explicación racional. No solo despreció las tradiciones, sino que eliminó cualquier posibilidad de diálogo o negociación con sus súbditos. Su afán de poder no tenía límites, y su insistencia en tratar a las instituciones y a las personas como meros instrumentos de su voluntad contribuyó a la fragilidad de Roma. La muerte de Calígula, aunque violenta, no trajo la estabilidad esperada. Sus asesinos, miembros de su propia guardia pretoriana, lo mataron por temor a que destruyera por completo el imperio. Lo que siguió, sin embargo, fue una lucha por el poder, y el imperio, ya destrozado, nunca se recuperó por completo. Calígula dejó una huella imborrable en el corazón de Roma,
y su reinado de terror fue un sombrío recordatorio de cómo el poder absoluto puede corromper a un hombre y destruir una civilización. Hoy en día, su figura sigue siendo estudiada como símbolo de los peligros de concentrar demasiado poder en manos de un solo individuo. Calígula demostró cómo el miedo y la locura pueden infiltrarse en el gobierno, llevando a toda una sociedad al borde del colapso. Sus acciones no solo cambiaron el curso de la historia romana, sino que también sirven de advertencia sobre los peligros del autoritarismo desenfrenado. El legado de Calígula, entonces, va más allá de la historia de un emperador loco. Representa la caída de una era, la destrucción de las instituciones que sustentaban a la Roma republicana y el auge de un imperio donde el tirano no respondía ante nadie, ni siquiera ante los dioses. Su nombre se ha convertido en sinónimo de terror, locura y abuso de poder absoluto, un legado oscuro que resuena a lo largo de los siglos.